Esta es la historia de un tren fantasma, que aparece de cuando en cuando en una estación y a quien se monta en él lo lleva al infierno. La historia no ocurrió en el internado, sino en una estación de ferrocarril no muy lejos del internado. Le ocurrió esta historia a un grupo de internos regresando durante las vacaciones a sus hogares. A mí y a otro grupo de chicos nos lo contó uno de estos internos que vivió la historia. Y nos la contó en el momento en que estuvimos a punto de repetir la historia y de montarnos en ese tren fantasma. Quienes vivimos en el oeste de España, en las provincias de Salamanca, Zamora, Cáceres, teníamos muy mala combinación para ir a casa durante las vacaciones. No cuando íbamos de casa al internado, entonces la combinación de trenes llegábamos en el día, pero cuando regresábamos a casa teníamos una combinación malísima. Salíamos de la estación de Quintana del Puente, que me seguís preguntando dónde está este internado, lo explico en el primer episodio de esta serie. El internado se llama La Colonia Infantil General Varela, municipio de Quintana del Puente, provincia de Palencia. Pues salíamos de la estación de Quintana del Puente a media mañana, recorríamos pocos kilómetros y llegábamos a la estación de Medina del Campo, que es una estación de tren neurálgica pues en medio de Castilla y León, en el medio de la meseta castellana. Y ahí teníamos pues que esperar toda la tarde y toda la noche hasta la mañana siguiente que cogíamos trenes para nuestros destinos. Teníamos muy mala combinación. Entonces, esto recuerdo una vez yendo de vacaciones, no recuerdo si fue en Navidades, hacía muchísimo frío, siempre hacía frío en esta estación, pero éramos un grupo pequeño, 6 o 7, o sea que a algunos les deberían de haber venido a buscar sus padres y llevárselos en coche, pero llegamos, pues eso, al mediodía a la estación de Medina del Campo, creo que es provincia de Valladolid, y pues nada, nos dispusimos a pasar la tarde y la noche. Siempre íbamos, la estación estaba apartada del pueblo, es un pueblo no muy grande, entonces siempre íbamos hacia el pueblo caminando. Hay un castillo, el castillo de la Mota, donde vivieron los reyes católicos, bastante espectacular. Nos paseábamos por el castillo, nos metíamos en el pueblo a matar el tiempo. Debió de ser esta vez un sábado, porque recuerdo que nos metimos en un cine, había doblete de película, pagamos 7 pesetas por 2 películas, salimos tarde del cine porque se había quemado un rollo de una película y la habían tenido que volver a reparar, salimos tarde, nos metimos a cenar, a comer algo en un bar del pueblo porque era más barato que el bar de la estación, y hacia la estación fuimos ya bastante tarde, íbamos jugando, riéndonos, íbamos de buen humor, pero ya hacía frío y serían ya las 11 de la noche. Cuando llegábamos a la estación, la habían cerrado. No la estación en sí, porque la estación es una estación amplia, a los andenes siempre hay acceso por los laterales de la estación, pero lo que eran las dependencias de la estación, el edificio, pues el bar, el vestíbulo donde estaban las taquillas, el despacho del director de la estación, la consigna, más importante, la consigna, todo estaba cerrado. Digo la consigna porque a través de la ventana podíamos ver nuestras maletas. La idea, lo que hacíamos siempre era, habíamos dejado las maletas en consigna, llegar antes de que cerrasen lo que era el edificio de la estación, sacábamos las maletas y con ello nos abrigábamos para pasar la noche. No pudo ser. Entonces nos disponíamos a pasar una noche fría, esperando que apareciese algún tren, porque lo que solíamos hacer también a menudo era que cuando había trenes estacionados que ya no circulaban, y ahí en ellos nos metíamos con las maletas, sacábamos ropa, nos poníamos ropa por encima, todos metidos en un compartimento, y ahí poco a poco nos íbamos calentando. En fin, teníamos trencas, estamos abrigados, pero las maletas estaban dentro de la consigna. Y hacía mucho frío, hacía mucho frío. La estación de Medina del Campo es
como otras estaciones por el centro de la meseta castellana, una estación inmensa, inmensa. El pueblo es pequeño, pero la estación es grande, con un edificio de hierro que es muy grande, inmenso, con 5 o 6 andenes, 10 o 12 vías, más luego a los alrededores de la estación tiene más vías y hangares, talleres y trenes por todas partes. Son estaciones construidas en los tiempos en que las carreteras eran malas en España y casi todo el tráfico de mercancías se hacía por trenes. Esta estación está llena de silos porque es un centro neurálgico de cereal. Es como un cementerio de vagones desvencijados. Es un sitio tétrico y por la noche, bueno, pues allí estábamos con la luz blanquecina de la estación, todos acurrucados, el pequeño grupo, 6, 7, en un banco y empezando a pasar fríos, amontonado. Empezaba a levantarse niebla que veíamos a ambos lados de donde llegaba la luz de la estación y ya se perdía en la oscuridad y cruzaba el viento, un vientecito que se colaba en los huesos. Y ahí estábamos, esperando a ver si aparecía un tren donde meternos hasta la mañana, cuando de pronto escuchamos un sonido como de ultratumba, como un quejido inmenso, y nos quedamos petrificados. ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? Y el mayor, éramos todos pequeñajos, esto fue en uno de mis primeros años, y el mayor, este chico conde, dijo, me parece que yo sé lo que es. ¿Qué es? ¿Qué es? Y no dijo nada, pero se quedó escuchando atentamente, y con él todos. Y no había ni pasado un minuto cuando de nuevo ese sonido, más fuerte. Y sonaba horrible, sonaba como una ballena herida, como un animal de otro mundo, agonizando. Y ya ni nos dio tiempo a indagar más qué sería cuando lo vimos por tercera vez. Y esta vez nos taladró los oídos, porque coincidió el escucharlo con por un lateral de la estación ver entrar un tren. Y el ruido retumbó en los hierros de la estación y nos taladró los tímpanos, nos tapamos los oídos y vimos entrar lentamente este tren. El ruido era el tren que venía frenando. Y de una manera lenta y pesada vimos entrar ese tren, haciendo remolinos en la niebla que parecía agarrada a los vagones tras de sí. Y había una máquina inmensa, inmensa, llena de suciedad, pero recuerdo que se podía ver que el color era verde oscuro, con unos cristales ahumados en lo alto. Y tras la máquina, este tren de pasajeros, vacío, porque se veían las cortinas de los compartimentos cerradas, y ninguna luz, ninguna luz. Y vimos entrar ese tren frente a nosotros, vía 5, andén tercero, lo recuerdo perfectamente, como en cámara lenta, y parecía que iba a parar en cualquier momento, pero no paraba, y seguía deslizando. Nos preguntemos, ¿este tren va a pasar de largo? ¿Va a parar alguna vez? Y de pronto la máquina llegó a la otra punta de la estación y empezó a desaparecer en la oscuridad. Y ya parecía que iba a seguir y seguir, cuando de pronto el tren paró en seco. Y ya ni veíamos la máquina, ni todavía se veía el final. Y era un tren que habían estacionado ahí, que no iba a ninguna parte, porque en los carteles, en las entradas de los vagones, normalmente tiene un cartel, estos expresos, estos trenes largos, de largo recorrido, que indican la dirección de dónde vienen y a dónde van. Los carteles no decían nada, no iba a ninguna parte. Y una vez que nos repusimos del primer impacto, dijimos, pues ya tenemos tren, vamos a meternos ahí, porque entrando
Por lo menos era un compartimento, en un compartimento siempre hacía menos frío, aunque a lo mejor podías encontrar alguna manta o algo, pero aunque no hubiese nada, aunque fuésemos con lo opuesto, simplemente sabíamos por experiencia que encerrados dentro de un compartimento, poco a poco nos íbamos calentando y calentábamos el compartimento si manteníamos todo cerrado. Dijimos, venga, vamos allá. Y Conde, el chico este, nos dijo, no, ni se os ocurra. Ese es el tren fantasma, ese tren va a estar aquí. Miró al reloj de la estación y dijo, poco más de 2 horas y se marchará. No lo cojáis. El que entra en ese tren no sale, es casi imposible salir. Es un tren fantasma. Y nos quedamos mirándole, desconfiado, pero realmente parecía muy serio con lo que decía, no lo decía por asustarnos. Y entonces nos contó esta historia que él vivió años antes, con otro grupo de internos en una noche igual, regresando hacia sus hogares en una vacación. Y nos dijo que entonces eran un grupo más grande, eran 9, y él era pequeño como éramos nosotros, y dentro del grupo, pues casi todos eran pequeños, había un par de amigos, que eran como hermanos, amigos, los zamoranos, que eran los dos de Zamora, y bueno, estos eran como los líderes de ese pequeño grupo que viajaba en ese momento, eran más pillos, más espabilados, y llegaba, y ese mismo tren, en el mismo Vía 5, andén tercero, había entrado de una manera similar, en una noche parecida, y el grupo había entrado en el tren. Y estos dos chicos, los zamoranos, habían encontrado en un lateral de la estación un bidón de estos que usan los obreros para calentarse. Un bidón que usan como brasero con cisco o carbón y habían cogido, y trozos de leña, y habían cogido entre los dos este bidón y lo habían subido, lo habían montado en el tren, se habían metido en un compartimento y habían dicho a los otros chicos del grupo, ala, vosotros enanos os perdéis por aquí, nosotros aquí vamos a estar calentitos. Y como tenían fuego, cerillas o algo, porque fumaba, pues habían prendido fuego al brasero y se habían quedado los dos y habían mandado a los pequeños a otro compartimento, al siguiente vagón. ¿Por qué los dos? Pues porque los vagones de estos trenes, que todavía siguen siendo igual, por lo menos en España, los trenes de lejanías, los trenes expresos, son vagones, son vagones grandes, tienen un pasillo y a un lado del pasillo tienen todos los compartimentos, se abren con puertas corredizas, abres y ves 2 filas de asiento, bueno, ni siquiera son filas, son como 2 asientos largos en los que se puede sentar 4 personas. Y del otro lado, enfrente de la puerta, pues está la ventana que da al exterior del tren. Bueno, pues los vagones son así, un corredor, compartimentos a un lado, llegas, luego pasas al siguiente vagón, en los cuales el corredor o el pasillo está del otro lado y los compartimentos del otro lado, y así sucesivamente. Pues claro, en cada compartimento se pueden sentar 8 personas, pero los zamoranos dijeron, bueno, nos quedamos una fila de asientos cada uno para podernos tumbar. 4 y 4 asientos para cada uno de los dos. Y a los otros 7 pequeñajos los mandaron al siguiente vagón. Y entre ellos estaba este chico, Conde, que nos contó la historia. Y nos dijo, pues allí estábamos, entrando en calor, nos estábamos quedando dormidos. Nos quedamos dormidos, nos contó, pensando en dragones y hablando sobre aves mitológicas, si existían pájaros con 4 alas, porque según nos habíamos estado quedando dormidos, habíamos entrado con las maletas, habíamos abierto, habíamos echado ropa por encima y según se estaba acumulando el calor, de pronto la ventana del compartimento en el que estábamos todos que empezó a cubrirse de vaho y ahí alguien vio que había algo escrito, alguien había escrito algo con un dedo y con el vaho se estaba mostrando y ponía alas 4. Y alguien dijo, 4 alas, ¿conocéis algún pájaro con 4 alas? Y sobre eso estaban hablando mientras se fueron quedando dormidos. En un momento de la noche, algo más tarde, uno de ellos despertó porque le dolía mucho el estómago, salió del compartimento, vomitó por algún lado, volvió a entrar. Poco más tarde, otro
chico despertó también con dolores en el estómago y despertó al resto. Despertó al resto porque estaba experimentando algo muy raro. Y allí se despertaron todos y se dieron cuenta de que algunos estaban enfermos. Había uno que estaba sudando y que tenían el estómago revuelto con diarrea o ganas de hacer de vientre, y pensaron que habían comido algo mal, que habían comido una ensaladilla rusa todos por la tarde y la mahonesa estaba mal o algo, pero se estaban poniendo enfermos. Pero el que había despertado al grupo dijo, mirad, me he despertado porque tenía la cabeza apoyada en el posabrazos, entre los 4 asientos había en medio un posabrazos, y tenía la cabeza ahí y se había golpeado porque de pronto, mirad, dijo. Y miraron y el posabrazos estaba bumba, bumba, golpeando. Que era la contraseña que a veces, cuando viajábamos sin comprar el billete, que a veces algunos lo hacían, viajaban sin comprar el billete para ahorrarse ese dinero, y nos avisábamos cuando venía el revisor. Si sabías que venía el revisor a tiempo, podías esconderte justo encima de la entrada del compartimento. Había un espacio para meter maletas que el revisor, cuando entraba y pedía billetes, nunca miraba ahí arriba. Bueno, pues para avisar que venía el revisor, en los posabrazos de los asientos dábamos golpes. Entonces, eso es como de compartimento a compartimento, pumba, pumba, pumba. Pues así nos comunicábamos de compartimento a compartimento. Y el posabrazos de este compartimento está bumba, bumba, como si alguien estuviese golpeando el posabrazos del otro compartimento. Solo que en el otro compartimento no había nadie. Ellos sabían que los zamoranos se habían quedado no en el otro compartimento, sino en el vagón previo. No había nadie. Y dijeron, pero esto, escuchar. Y de pronto escuchaban claramente, clic, 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 que era el ruido que hace el revisor con la maquinita de ir marcando los billetes. Clic, 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 clic. Y oían los ruidos de las puertas corredizas de los compartimentos que se iban abriendo y cerrando. Exactamente como si viniese un revisor pidiendo billetes. Solo que eran las tantas de la madrugada y estaban en medio de un tren vacío, parados en la estación. Parece que viene el revisor. Parece que viene un revisor. ¿Cómo va a ser posible? Y en ese momento escucharon gritos, alaridos. ¡Ah, no! ¡No! ¡Por favor, no! Y reconocieron que eran los zamoranos en el otro vagón, que estaban gritando aterrados. Y los niños se asustaron y abrieron la puerta del compartimento y miraron hacia ese vagón y vieron que por la entrada de este vagón estaba apareciendo humo, un poco de humo. Y pensaron que se les había ido la mano con el bidón, con el brasero a los zamoranos y a lo mejor habían prendido fuego. Y dijeron, ¡hay fuego! ¡Está viniendo humo! Y de fondo los gritos que no cesaban. Y ahí les entró el pánico a los niños. ¡Vámonos! ¡Hay que salir de aquí! Y salieron corriendo del compartimento y corrieron hacia el final del vagón. El primero que corrió, patinazo y de culo, que casi se rompe la espalda. ¡Bumba! Patinó sobre la vomitona que había echado otro niño, el que había enfermado, que había vomitado allí mismo, en medio del pasillo. Y este otro patinó y se cubrió de vómito hasta arriba. Pero eso no los impidió seguir corriendo, y llegaron hasta el final del vagón, al final del pasillo, y fueron a abrir una puerta y no abría. Y fueron a abrir la otra puerta del vagón y tampoco abría. Y fueron a bajar la ventanilla de las puertas del vagón y tampoco bajaban. Y pensaron, la llave, ¿cómo puede estar todo cerrado? Intentaron entrar en el servicio y también estaba cerrado. Todo está cerrado. Las llaves las tiene que tener el revisor, la manivela que abre estas puertas. Bueno, pues tendremos que volver por la puerta que hemos entrado, la del otro lado del vagón. Y según miraron hacia donde habían venido y hacia el otro lado del corredor, dice Conde que lo que vieron aparecer al fondo del pasillo, pues debió de ser el revisor, porque llevaba la chaqueta del revisor con el cuello subido y la gorra de revisor.
pero que era como un gigante que ocupaba todo el pasillo. Y en una mano llevaba una luz, como un candil, como un farolillo. Y aún desde la otra punta del pasillo, el reflejo de esa luz sobre la cara mostraba algo sin forma, como brillos de una llaga herida, como una llaga abierta, como carne viva. Y en la otra mano, el revisor traía clac, 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 pero no era una maquinita de machar los billetes, era una tenaza, una tenaza. Y dice Conde que cuando vieron esta figura que empezó a caminar hacia ellos, corrieron, pasaron al siguiente vagón y corrieron todo el pasillo hasta el fondo, intentaron abrir las puertas y de nuevo estaba todo cerrado. Intentaron bajar alguna ventana del corredor del pasillo y estaba todo cerrado. Y de pronto se quedaron ahí sin saber qué hacer y miraron hacia atrás y se dieron cuenta de que estaban escuchando gemidos y como risas ahogadas y que de algún compartimento entre las cortinas cerradas salía alguna luz, había como penumbra. Y se dieron cuenta de decir, hay gente, en los compartimentos hay gente.